Nuestra sexualidad comienza desde la gestación. Todo tiene que ver con la sexualidad de una persona, la forma en que se vincula la madre con su embarazo, produce el nacimiento, cómo se trata emocional y físicamente ese bebé, cómo se le viste, cómo se le habla, qué se espera de él o de ella, cómo se cría y educa, cómo se relaciona con el mundo. Las formas de relación con uno mismo y con los demás influyen en la construcción de la sexualidad de una persona. Entonces, la sexualidad es una construcción en la que interactúan muchas variables. Hay tantas maneras de sentir y expresar la sexualidad como personas, de tal manera que la cultura y la sociedad influyen en la expresión de nuestra sexualidad. Las dimensiones de la sexualidad dan cuenta de las diversas formas de sentirla y vivirla. La manera como ello ocurre permite autoidentificar y autoconocer a los seres humanos como hombres y mujeres, quienes pueden ser heterosexuales, homosexuales, bisexuales o transexuales. Dichas dimensiones son el sexo, la identidad de género, el rol de género, la orientación sexual y la conducta sexual. Sexo define el hecho de ser hombre o mujer a partir de variadas condiciones anatómicas, fisiológicas y la identidad de género, además de expresarse y asumir roles. Las personas sienten, se perciben y se identifican con un determinado género. Esta profunda identificación que cada persona tiene con un género u otro es lo que se llama identidad de género y puede corresponderse o no con el sexo biológico de las personas. Si la identidad de género de una persona se corresponde con su sexo biológico, es decir, si una mujer se identifica con el género femenino o un varón con el género masculino, se dice que esa persona es cisgénero o cisgenérica. Este es el caso de un bebé que nació varón. Durante su infancia se identificó como nene y toda su vida se sintió hombre. Pero si la identidad de género de una persona no se corresponde con su sexo biológico, se dice que ellas son personas transgénero, transgenéricas o simplemente trans. El rol de género es el papel, acción o actitud asumido por una persona de acuerdo a diferentes factores sociales, culturales, políticos, económicos, éticos o religiosos. Los roles de género pueden derivar en estereotipos o discriminación, si es que no se corresponden con las verdaderas capacidades e intereses de las personas. Así, por ejemplo, durante gran parte de la historia se ha pensado que el rol de género de la mujer es ser dueña de casa, mientras que al hombre se le ha adjudicado la labor de proveedor. Lo mismo ocurre con la afirmación «solo las mujeres lloran y los hombres no». Con el paso del tiempo, ha quedado claro que muchos roles de género no son exclusivos de un determinado género, sino que pueden ser desempeñados con igualdad por ambos, aunque con diversas formas de expresión. La orientación sexual está determinada por el deseo natural, tanto sexual como amoroso y erótico, hacia otras personas. En esta hay dos aspectos importantes, que la orientación sexual de una persona no debe confundirse con su identidad de género, ya que son cosas totalmente diferentes, y, por otra parte, que el objeto de atracción esté dado en términos de género y no de sexo biológico. Destacar estos aspectos es importante porque muchas veces se considera erróneamente que las relaciones que incluyen a una persona trans, por ejemplo, una pareja entre una travesti y un hombre cisgénero, son relaciones homosexuales, pero seguramente ni la travesti ni su pareja se identifican como homosexuales o como gays. Sin embargo, hay personas trans que se sienten atraídas por personas de su mismo género o con su misma identidad de género, y sí, se identifican como gays o lesbianas. La conducta sexual son prácticas e historias sexuales de las personas que pueden ser siempre o en algún momento iguales o distintas a su orientación sexual y que se encuentran muy influenciadas por el contexto social, político, cultural, religioso o económico donde se inserta el ser humano.
La conducta sexual puede ser igual o distinta a la orientación sexual. Ello significa que una persona con orientación homosexual puede experimentar conductas heterosexuales, mientras que otra con orientación heterosexual puede tener conductas homosexuales. Generalmente, la conducta sexual es distinta a la orientación sexual cuando nace de la presión social o de la necesidad de exploración o curiosidad de las personas. Por ejemplo, aún es común que muchos hombres o mujeres con orientaciones sexuales homosexuales se casen o tengan relaciones con alguien del sexo opuesto debido a la presión social y al temor a la discriminación. También es cada vez más cotidiano que personas heterosexuales experimenten al menos una vez en su vida alguna relación con alguien de su mismo sexo. Sin embargo, sea cual sea la conducta sexual de tipo coyuntural o permanente, esta no altera, modifica o transforma la orientación sexual, es decir, no afecta el hecho de ser y sentirse heterosexual u homosexual, aun cuando las prácticas sexuales pueden ser total o parcialmente distintas al de ser natural. Así, como es importante diferenciar entre la orientación sexual y la identidad de género, también se debe diferenciar la orientación sexual de los comportamientos o conductas sexuales. La orientación sexual de las personas no se relaciona con los comportamientos o conductas sexuales, ya que esos conceptos hacen referencia a elecciones consistentes de las personas. Sin embargo, no hay evidencia de que las personas gays, lesbianas, bisexuales y heterosexuales elijan su orientación sexual. Un ejemplo de comportamientos sexuales sería el caso de hombres o mujeres heterosexuales que, estando privadas de su libertad, mantienen relaciones sexuales e incluso amorosas con personas de su mismo género mientras están en prisión, que, siendo heterosexuales, tienen relaciones sexuales con hombres. La orientación sexual puede expresarse en el amor y el deseo hacia las personas de igual o distinto sexo, y en función de ello adquiere diversas denominaciones, a saber: orientación heterosexual es aquella cuyo amor, deseo o erotismo está focalizado hacia personas de sexo distinto al propio, es decir, un hombre con atracción hacia una mujer y una mujer con atracción hacia un hombre. Orientación homosexual es aquella cuyo amor, deseo o erotismo está focalizado hacia personas de igual sexo. Los hombres con atracción hacia otros hombres son comúnmente llamados gays. Las mujeres con atracción hacia otras mujeres son generalmente conocidas como lesbianas. Orientación bisexual es aquella cuyo amor, deseo o erotismo está focalizado hacia personas de igual y distinto sexo, pudiendo ser hombres o mujeres. Minorías sexuales es un concepto que engloba a las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales con acepciones cuantitativas y sociopolíticas. En el primer caso, hace referencia al hecho de que la población LGBT es menor a la heterosexual, mientras que en el segundo resalta que la diversidad sexual tiene menos derechos que la mayoría de las personas, solo producto de la discriminación y los prejuicios. En los planos sociales, políticos y mediáticos, la sigla LGBT es usada como sinónimo de minorías sexuales y de diversidad sexual. La pansexualidad es la atracción sexual hacia algunas personas, independientemente de su sexo biológico o identidad de género. La diferencia entre la pansexualidad y la bisexualidad es que en el segundo caso la atracción sexual se sigue experimentando a través de las categorías de género, mientras que en la pansexualidad no ocurre esto. La demisexualidad se describe como la aparición de atracción sexual solo en algunos casos, en los que previamente se ha establecido un fuerte vínculo emocional o íntimo.
En la lisexualidad, las personas con este tipo de orientación sexual experimentan atracción hacia otras personas, pero no sienten la necesidad de ser correspondidas. En la autosexualidad, la atracción se experimenta hacia uno mismo, sin que esto tenga que ser sinónimo de narcisismo. Puede entenderse como una forma de alimentar afecto o amor propio. El concepto de androsexualidad sirve para que puedan identificarse con él las personas que experimentan su sexualidad sin saber en qué categoría identificarse o sin sentir la necesidad de clasificarse en ninguna de ellas. En la polisexualidad se siente atracción hacia varios grupos de personas con identidades de género concretas. Según el criterio utilizado para clasificar, puede entenderse que la polisexualidad se solapa con otras orientaciones sexuales, como por ejemplo la pansexualidad. La asexualidad sirve para poner nombre a la falta de atracción sexual. Muchas veces se considera que no forma parte de la diversidad de orientaciones sexuales, al ser su negación. ¿Qué es la transexualidad? La clave de la transexualidad se encuentra en el cerebro, al no corresponder el sexo físico con la identidad de género. La transexualidad es una de las realidades menos abordadas y suele ser erróneamente confundida con la homosexualidad, el travestismo y el transformismo. Generalmente se piensa que una persona transexual es un hombre gay vestido de mujer o una mujer lesbiana vestida como hombre. La verdad es que ser transexual no tiene ninguna relación con la orientación sexual. Esto es con ser gay, lesbiana, bisexual o heterosexual. En otras palabras, el hecho de ser y sentirse como hombre o mujer no se vincula con el gusto por personas de igual o distinto sexo. Para una mejor comprensión, conviene aclarar los siguientes conceptos. La transexualidad femenina o mujeres transexuales identifica a quienes nacieron con un físico y o genitales del sexo masculino desde la niñez, sienten que su sexo es femenino. El proceso y la transición médica, psicológica y social vivido por esas personas para adecuar el cuerpo a su identidad de género permite denominar a las transexuales femeninas como HAM, hombre a mujer. La transexualidad masculina u hombres transexuales son quienes naciendo con un físico y o genitales del sexo femenino desde la niñez sienten que su sexo es masculino. El proceso médico, psicológico y social experimentado para adecuar el cuerpo a su identidad de género posibilita llamar a los transexuales masculinos como MAH, mujer a hombre. Entonces, si un hombre transexual siente atracción amorosa y erótica por los hombres, se estará en presencia de un transexual masculino gay. Si siente atracción por las mujeres, se identificará como un transexual masculino heterosexual. Por otro lado, si una mujer transexual siente atracción amorosa y erótica hacia las mujeres, se estará en presencia de una transexual femenina lesbiana. Si siente atracción por los hombres, es una mujer transexual heterosexual. Si una mujer o un hombre transexual sienten atracción por ambos sexos, se estará en presencia de una HAM o un MAH bisexual. El travestismo es el uso de vestimentas distintas a las del sexo con que se identifican las personas y es considerado una especie de fetichismo. Es decir, se usan vestimentas distintas al sexo solo por placer o curiosidad y no por sentir que se nació en un cuerpo equivocado. El transformismo es de expresión artística donde una persona asume para un espectáculo un rol o identidad de género distinta a la que le corresponde. En conclusión,
Cada persona es libre de sentir, vivir y expresar su sexualidad como mejor se identifique y se conozca.